Alejandro Magno, el gran conquistador. Alejandro Magno fue un rey de Macedonia y uno de los conquistadores más grandes de la historia. Nació en 356 a.C. y se convirtió en rey a los 20 años. Desde joven, Alejandro mostró gran ambición. Su padre, el rey Filipo II, lo preparó para ser un líder y guerrero. Estudió con Aristóteles, quien le enseñó sobre filosofía y estrategia. Cuando Alejandro ascendió al trono, decidió expandir su imperio. Con un ejército valiente, derrotó a los persas en varias batallas, incluyendo la famosa batalla de Granicco. Su estrategia y liderazgo lo hicieron famoso. A medida que conquistaba territorios, fundó ciudades, siendo la más famosa Alejandría en Egipto. Estas ciudades se convirtieron en centros de cultura y conocimiento. Durante su campaña en la India, enfrentó resistencia y comenzó a cuestionar su ambición. Se preguntaba si valía la pena arriesgar la vida de sus hombres por más conquistas. Alejandro murió a los 32 años, pero su legado perdura. Su imperio unió diversas culturas y su influencia se siente hasta hoy. Fue un símbolo de grandeza y ambición. La historia de Alejandro Magno nos enseña sobre el poder, la ambición y el impacto que una persona puede tener en el mundo. Su vida sigue inspirando a muchos. Julio César, el hombre que cambió Roma. Julio César fue un líder militar y político romano, nacido en el 100 a.C. Su vida estuvo marcada por grandes conquistas y reformas que transformaron Roma. César nació en una familia patricia. Desde joven, mostró interés por la política y la milicia. Se destacó como orador y ganó popularidad entre el pueblo. César se convirtió en gobernador de la Galia. Durante casi 10 años, lideró campañas militares y expandió el territorio romano. Sus victorias se documentaron en su obra Comentarios sobre la Guerra de las Galias. Al regresar a Roma, César se encontró con una política dividida. Formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, pero las tensiones crecieron, especialmente con Pompeyo. La rivalidad con Pompeyo llevó a una guerra civil. César cruzó el Rubicón en el 49 a.C., desafiando al Senado. Su famosa frase, "La suerte está echada", marcó el inicio de su lucha por el poder. César se convirtió en dictador y realizó importantes reformas, reorganizó el calendario, distribuyó tierras a veteranos y amplió el Senado. Su gobierno buscó estabilizar Roma, pero también generó enemigos. El 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, César fue asesinado por un grupo de senadores que temían su creciente poder. Su muerte desató una nueva serie de conflictos en Roma. Julio César dejó un legado duradero. Su vida y muerte marcaron el fin de la República Romana y el inicio del imperio. Su influencia en la historia y la cultura es innegable. La historia de Julio César nos enseña sobre el poder, la ambición y las consecuencias de la política. Su figura sigue siendo un símbolo de liderazgo y transformación. Napoleón Bonaparte, el hombre que redibujó Europa. Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en 1769, fue un líder militar y político que se convirtió en emperador de Francia y dejó una huella indeleble en la historia europea. Napoleón estudió en academias militares y rápidamente destacó por su inteligencia y habilidades estratégicas. Durante la Revolución Francesa, se convirtió en general y ganó notoriedad tras sus victorias en Italia. En 1799, aprovechando la inestabilidad política, Napoleón llevó a cabo un golpe de Estado y se proclamó primer cónsul. En 1804, se coronó a sí mismo emperador, estableciendo el primer imperio francés. Napoleón lideró una serie de guerras conocidas como las Guerras Napoleónicas, expandiendo su imperio por gran parte de Europa. Sus tácticas innovadoras y su capacidad para movilizar tropas lo hicieron temido por sus enemigos. Durante su gobierno, implementó reformas significativas, como el Código Napoleónico, que modernizó el sistema legal y promovió principios de igualdad y meritocracia. También reformó la educación y la administración pública. A pesar de sus éxitos, la invasión de Rusia en 1812 resultó desastrosa.
En 1814 fue derrotado y exiliado a la isla de Elba. Escapó en 1815 y regresó a Francia, pero fue derrotado nuevamente en la batalla de Waterloo. Napoleón fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Su legado incluye no solo su impacto militar, sino también las reformas que influyeron en el desarrollo de los sistemas legales y políticos en Europa. La historia de Napoleón Bonaparte nos enseña sobre el poder, la ambición y las complejidades del liderazgo. Su vida es un reflejo de cómo un individuo puede cambiar el rumbo de la historia. Gengis Khan, el conquistador de las estepas. Gengis Khan, nacido como Temujin en 1162, fue el fundador y primer gran Khan del Imperio Mongol, convirtiéndose en uno de los conquistadores más influyentes de la historia. Temujin nació en una tribu mongola. Desde pequeño, enfrentó dificultades tras la muerte de su padre. Creció en un entorno hostil, lo que lo llevó a desarrollar habilidades de liderazgo y estrategia. A medida que creció, Temujin comenzó a unir las tribus mongolas. A través de alianzas y conquistas, logró consolidar su poder y fue proclamado Gengis Khan en 1206, estableciendo un vasto imperio. Gengis Khan lideró campañas militares impresionantes. Sus ejércitos, conocidos por su movilidad y tácticas innovadoras, conquistaron grandes territorios en Asia, incluyendo China, Persia y partes de Europa del Este. A pesar de su reputación como guerrero, Gengis Khan también fue un administrador astuto. Implementó un sistema de leyes conocido como el Yasa y promovió el comercio, la comunicación y la tolerancia religiosa en su imperio. Gengis Khan murió en 1227, pero su legado perdura. Su imperio se expandió aún más bajo sus sucesores, y su influencia se siente en la historia y cultura de muchas naciones. La historia de Gengis Khan nos muestra cómo un líder puede cambiar el curso de la historia. Su vida es un testimonio de la ambición, la estrategia y la capacidad de unir pueblos.